Hoy en Revista Latente, juicio a expresidentes. ¿Sabes de qué se les acusa? Como ustedes saben, una de las promesas de la Cuarta Transformación, pues es no solamente terminar con la corrupción, sino también terminar con la impunidad. Después de la campaña, Andrés Manuel López Obrador, pues fue suavizando su discurso para después ya pues irlo suavizando tanto hasta que terminó con la declaración que a él definitivamente no le interesa encarcelar a este quinteto de personajes que tanto daño le hizo al país. Bien, pues como les decía, este cambio de discurso o este matiz que le dio Andrés Manuel López Obrador, pues derivó en la propuesta de que en lugar de que se enjuicien de manera directa, pues se le preguntara a la ciudadanía si es que querían, si ellos estaban dispuestos y todos nosotros mayores de 18 años con credencial para votar con fotografía, queríamos que se persiguiera a estas personas que trabajaron como expresidentes de la República Mexicana y la verdad es que lo hicieron muy mal. Lo dicen los resultados, en realidad no es que sea una opinión propia, lo dicen los resultados. Pero bueno, quiero dejarlos con cómo fue que Andrés Manuel López Obrador plantea cuál es la idea que él tiene acerca de este juicio, lo cual manifestó en la conferencia de prensa emitida el pasado 22 de junio, hace apenas un par de días. Pues veamos qué dijo Andrés Manuel López Obrador en relación a esta consulta. Bueno, yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema. Como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije, punto final, vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está, que todos den a conocer su punto de vista, libremente, que cada quien decida. Muy bien, pues el argumento de Andrés Manuel López Obrador en relación a este tema, pues tiene que ver con que él no le interesa meterse en el tema legaloide, meterse ahí a perseguir a estos expresidentes, porque él ha mencionado en varias ocasiones, pues que le va a quitar tiempo para lo trascendental. Y lo trascendental para él es llevar a cabo, pues, los proyectos que ya tiene planteados. Entonces, él ha mencionado constantemente que meternos como país, que en particular el gobierno a esta aventura de llevar a los expresidentes, pues que no va a ser benéfico, ya que nos va a distraer de temas que pueden ser más relevantes. Esa es la postura de Andrés Manuel López Obrador, quien dice, yo no voy a votar porque se enjuicie o se persiga, sin embargo, pues está promoviendo que se haga esta consulta pública, esta consulta que bueno, pues fue propuesta al Instituto Nacional Electoral, donde también la Suprema Corte de Justicia pues tuvo su propia participación, pues ellos tuvieron que avalar que se hiciera la logística y también que estuviera dentro del ámbito legal el que se lleve a cabo esta consulta popular. Bien, pues en relación con el argumento de Andrés Manuel López Obrador, pues se han manifestado muchísimas personas, unas en contra y otras a favor, unas diciendo que pues el presidente de la República debe encabezar pues esta persecución legal que se haga a estos expresidentes para que sean llevados a la autoridad y en caso de encontrárseles culpable, que eso sería muy fácil, pues que paguen una pena que sería quitarles
el gusto de andar libres por la calle y de andar retuiteando cosas por internet, o de andar o de andar en España ahí paseándose como lo hace Enrique Peña Nieto, sino que tendrían que pagar por sus errores, por supuesto que sí, errores que le han costado mucho al país desde mi humilde punto de vista. Pero bueno, como así yo tengo mi humilde punto de vista, ustedes tendrán el suyo, pero además tenemos la oportunidad de llevar este punto de vista a las urnas y que, bueno, esto sea un mandato por parte de la soberanía que recae en el pueblo, y que sea un mandato para los gobernantes y que acudan a llevar a estas personas a un juicio. Muy bien, pero antes de continuar para ver de qué se les puede acusar a este quinteto de personajes, pues quiero platicarles que existe una página en internet que se llama Juicio a Expresidentes, en el cual pues explican los pormenores de cómo sería esta consulta, y ellos aclaran que una consulta popular es un ejercicio de la ciudadanía donde a través del voto decidimos qué hacer ante temas de trascendencia nacional. Esta, según esta página, es la primera vez que se realiza una consulta popular sin partidos políticos, sin campañas millonarias, solo con el esfuerzo de la ciudadanía que en septiembre de 2020 pues se juntó unos días antes, hablo de ya muchos meses antes, que es septiembre de 2020, donde se juntaron 2.1 millones de personas firmando ante la autoridad electoral, diciendo que estas personas dijeron que se quería esta consulta. Yo en lo particular plasmé mi firma ahí en el Zócalo capitalino y me siento orgulloso de formar parte de este 2.1 millones de firmas. Bueno, pues después de haber pasado por un trance burocrático a través del Instituto Nacional Electoral y también por la Suprema Corte de Justicia, pues se decidió cuál era la pregunta que se le tenía que hacer a la ciudadanía, y este fue el resultado que emitieron los jueces. A los jueces les pareció muy pertinente esta pregunta. Ellos se juntaron y dijeron, pues nosotros sabemos mucho de redacción, sabemos mucho de leyes, y por eso nosotros tenemos que formular esta pregunta. Y la verdad es que desde mi punto de vista la formularon de una manera en la cual pues solamente confunde. Ya ven que es un ejercicio muy popular entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia, pues enredar a la gente con términos bien extraños, ¿no? Bien leguleyos. Bueno, pues así dice la pregunta que vamos a ver ahora en la boleta el 1 de agosto del 2021, en las casillas que ya se preparan para que nosotros demos nuestra opinión, y dice la pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Si ustedes no entendieron, la verdad es que así a primera vista, pues ¿quién va a entender eso? La verdad. Y luego cuando tiene diferentes ausencias de sintaxis y de gramática, por ejemplo, ¿estás de acuerdo o no? Pues ahí me parece que se puede sintetizar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Nada más. En que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional, pues definitivamente, si no están apegadas al marco legal, pues no están apegadas al marco constitucional y por lo tanto pues no son pertinentes, ¿no? Se podrían haber ahorrado muchísimo. Después dice, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Pues estos actores políticos tienen nombre y apellido. Nosotros cuando solicitamos con ese 2 millones de firmas que hubiera esta consulta, pues era definitivamente no por todos los actores políticos, sino solamente por estos expresidentes. Y dice, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, como si no supiera la Suprema Corte de Justicia que hay infinidad de víctimas en los hechos. Pues miren, esta pregunta se puede sintetizar de una forma que quedaría de esta manera. No es una traducción mía, es una traducción hecha por el propio promotor de esta consulta, que aunque va a votar
que aunque él no va a ir a votar, pues nos está enjaretando a todos que sí vayamos a votar, lo cual yo en lo particular haré con mucho gusto. Y bueno, la pregunta en realidad quedaría traducida de esta manera. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Entonces imagínense cómo esta pregunta que nos dio la Suprema Corte de Justicia, pues se puede sintetizar en algo tan sencillo como esto. ¿Quieres que se investigue a los expresidentes, sí o no? Bueno, pues ahora ustedes ya saben que la traducción de este cuerpo de palabras extrañas y que al querer decir mucho, pues solamente intentan confundir. Espero que lo hayan hecho con una actitud de ingenuidad y no con una actitud malévola para que las personas pues no puedan entender claramente de qué se trata esta consulta, pero para eso estamos los medios de comunicación, por supuesto, para que los medios de comunicación estamos para aclarar las cosas. Y en este caso, pues a mí me da mucho gusto aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia quiso decir con esta pregunta tan rebuscada, ¿no? Tan dominguera. Muy bien, pues el tema de juzgar a los expresidentes, pues ellos se preguntarán desde la soledad de sus pensamientos filosóficos, cada uno de estos personajes dirá, pues ¿qué hice? ¿Por qué me quieren enjuiciar? Pues si yo le di todo a la patria, pues si provengo de partidos con una ideología pues muy solvente y además de una historia trascendental en el proceso, en el devenir de México, que permitió a México pues llegar al primer mundo, pues ¿de qué se me acusa? Bueno, pues les quiero plantear de qué se les acusa o de qué se les podría acusar a estos personajes. Quiero empezar primero. Déjenme poner aquí la foto de este personaje que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Él se llama Carlos Salinas de Gortari, mejor conocido como el jefe de la mafia del poder. Bueno, la mafia del poder tiene muchísimos jefes. Él es uno de ellos, ¿no? No ha dejado de tener influencia política, por supuesto que no. Y bueno, se le considera que es el padrino de mucha gente en la política que anda ahí haciendo sus travesuras. Y además se le cataloga con un poder económico muy vasto, que bueno, no obtuvo de sus grandes negocios, porque él nada más se dedicó a ser presidente de la República, a menos que para él ser presidente de la República, pues sea un negocio muy jugoso. Muy bien, pues Andrés Manuel López Obrador se refirió a estos personajes pues planteando por qué se les puede juzgar. En este caso dijo el presidente de la República, a Carlos Salinas de Gortari se les puede juzgar porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo lo explicó López Obrador. Bueno, pues sus allegados, como él se refirió a estos amiguitos de Carlos Salinas de Gortari, pues no son más que gente que es considerada como sus prestanombres. Algunas teorías apuntan que Carlos Salinas de Gortari es la mano que mece la cuna de la inmensa fortuna que tiene Carlos Slim, por ejemplo. A Carlos Slim, pues ya saben que le regaló Telmex. Y bueno, Salinas es también responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales. De 1,150 empresas públicas que existían en 1982, el señorito, al terminar su sexenio en 1994, pues ya nada más le quedaban 200 empresas paraestatales. Muchos neoliberales podrán decir, pues, ¿qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene que haya vendido eso? Bueno, pues lo que tiene es que estas empresas pues forman parte del patrimonio de la nación y al rematarlas, al regalárselas a sus cuates, pues obviamente que hay un despilfarro del cual si se investigara y se apuntara hacia eso, pues sí debería de ser castigado este personaje que aquí lo vemos en la fotografía. Acá lo vemos muy sonriente. Bueno, pues durante su administración también se concretó la privatización de los bancos.
esta privatización que inició en 1991, 1992, en un proceso de indemnización en excelentes condiciones, obviamente excelentes condiciones no para el pueblo de México, sino para los banqueros. Por ejemplo, a Bancomer se le dieron 52,000 millones de pesos, a Banamex 47,000 millones y a Serfín 18,000 millones. Y además quedaron exentos de impuestos. Así de benevolente fue Carlos Salinas de Gortari. Y como les decía, pues no solamente eso, sino también remató Teléfonos de México, que como ustedes saben era una paraestatal, y se la regaló casi a Carlos Slim, el hombre que ha sido considerado el más rico, el hombre más rico de Latinoamérica, y en algunas ocasiones, algunos meses, la revista Forbes lo ha ubicado como el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo fue beneficiado cuando Carlos Slim era un empresario ahí de medias aguas. Bueno, pues después de que le regalaron Teléfonos de México, pues fue escalando su posición económica, abriendo un emporio muy grande y convirtiéndose en el hombre más rico de México. Detrás de este remate, como de muchos otros, estuvo el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, que también recomendaba reestructurar las grandes empresas, o sea, que no se vendieran, que se reestructuraran y compañías del sector público en sectores importantes antes de privatizarlas. Pero ¿ustedes creen que iba a tener autoridad Pedro Aspe Armella sobre Carlos Salinas de Gortari? Pues por supuesto que no, porque en esa época, y no sé si ahora, ojalá que no, pero parece que sí, los secretarios de Estado pues son el tapete de los gobernantes, ¿no? Y de esta manera, pues la opinión de Pedro Aspe Armella pues le venía sin cuidado a Carlos Salinas de Gortari, quien dijo, pues mira, serás muy secretario de Hacienda, muy lo que tú quieras, pero esto lo vamos a privatizar. Y bueno, así se generó el emporio de Carlos Slim. Háganse una pregunta, mis amigos empresarios, si a ustedes les regalaran Teléfonos de México, ¿no se volverían en unos cuantos años en los hombres más ricos de México? La verdad es que Carlos Slim no es que tenga un gran talento. Lo que tuvo es una situación de relaciones y de ahí de un inexplicable favoritismo que, bueno, pues sí puede apuntar a que Carlos Slim sea realmente el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, como lo también puede ser su otro allegado, como dice Andrés Manuel López Obrador. Otro de sus allegados es Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de Televisión Azteca. Recordarán que el Estado mexicano tenía una televisora, Canal 13, Imevisión. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari dijo, pues no tengo nada que regalarle a Ricardo Salinas Pliego, pues le voy a regalar una televisora. Y así fue como le remató todo el tema de la televisora Imevisión a Ricardo Salinas Pliego, convirtiéndolo también en uno de los hombres más poderosos, que además no paga impuestos y además ahora pues anda muy sedita, ¿no? Anda muy contentito con Andrés Manuel López Obrador, cuando se la pasó criticándole a través de sus personeros, que eran los medios de comunicación de TV Azteca, el noticiario Hechos, desde Ventaneando hasta Hechos, hablaban pestes de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, revisen bien estos canales, y no, cada que, por ejemplo, alguien quiere hablar mal de López Obrador, siempre hay un jalón de orejas ahí que les dice, quietos, no me toquen al peje en este momento. Un ejemplo, por ejemplo, es Alejandro Villalbazo. Alejandro Villalbazo era toda una comicidad escucharlo en su programa de radio, darle, pero con todo, a Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en su programa Hechos, pues ya es una blanca palomita que no toca ni con el pétalo de un comentario agresivo al actual presidente de la República. Pues otro delito por el que se debería de juzgar a Carlos Salinas de Gortari se refiere a la llamada partida secreta, que como ustedes saben era un montón de lana que se le daba a los presidentes para que se la gastaran en lo que ellos quisieran. Afortunadamente esto ya terminó. Bueno, pues esta partida secreta, en la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿quién creen que la operaba? Pues sí, ustedes han recordado muy bien, la operaba su hermano carnal llamado
Raúl Salinas de Gortari, que estuvo preso por diferentes delitos, ya lo soltaron y además le regresaron sus propiedades y su dinero. Así está la justicia en México. Bueno, pues este Raúl Salinas de Gortari, pues puso muchos cientos de millones del erario. Quiero repetir esto. Puso cientos de millones del erario en cuentas en el extranjero a favor de la familia presidencial. Y cuando hablo de erario, hablo de los impuestos que tú pagas, que todos pagamos en México. Si quieres, después del programa, revisa tu recibo de nómina y donde diga ahí impuesto sobre la renta, verás una cantidad que te quitan de tu salario para dársela al gobierno. Pues de este dinero, pues se benefició la familia presidencial, la familia Salinas de Gortari, que muchos adoran y se ponen de tapete para que ellos pasen. Bueno, pues ellos se hicieron rico con el dinero de todos nosotros. Espero que esto no te haga enfurecer, nada más te lo digo para que lo sepas. Bueno, pues también, desde mi punto de vista, por algo que se debe juzgar a Carlos Salinas de Gortari, pues es el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, porque bueno, pues pesa la sospecha que fue Carlos Salinas de Gortari quien mandó a asesinar a su correligionario de partido, al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, pues sería bueno que ya se hiciera una investigación a fondo, pero una de a de veras, ¿no? No las que apuntan con verdades históricas acerca de asesinos solitarios que tienen el poder de disparar por diferentes direcciones con pistolas invisibles. Bueno, ojalá que se haga una investigación seria a partir de esta consulta. Pues quiero pasar con otro de los personajes que estarán en el escrutinio público, y es esta persona que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León, que también trabajó de presidente de la República y después fue contratado por empresas a las cuales benefició él mismo desde la presidencia de la República. Bueno, pero Andrés Manuel López Obrador se refiere que el delito por el cual se le debe juzgar a este expresidente, pues no fue el error de diciembre, donde ustedes recordarán que en 1994 el país se vio sumido en una de las crisis económicas más profundas que todavía seguimos pagando y todavía seguirán pagando vuestros nietos. Bueno, pues dice Andrés Manuel López Obrador que a Ernesto Zedillo se le debe de condenar por el FOBAPROA, donde se convirtió deuda privada de unos cuantos en deuda pública y llevamos ya 40 años pagando esa deuda. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1999 con el objetivo de tener pues cierto colchón, ¿no? Una cierta palanca de dinero en caso de que enfrentáramos una crisis económica. Pues esta se enfrentó durante el gobierno de Zedillo, donde se registró una de las crisis financieras más graves en la historia del país, a consecuencia pues del mal gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a quienes muchos tratan de un excelente economista, igual que a Ernesto Zedillo Ponce de León. Muchos tienen ahí su cuadro donde dice el excelente economista. Bueno, pues ellos fueron los causantes de esta crisis económica. Este fondo se utilizó pues no para apoyar a la población, se utilizó para apoyar a quienes más tenían, es decir, a los bancos y a muchas empresas que tomaron sus capitales, los juntaron, los guardaron y dijeron, pues ahora el gobierno que me dé el dinero. ¿El dinero de dónde? Pues el dinero de la gente, el dinero de la población. Y pues esta deuda, según Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado pagando intereses que ya ascienden a 1,000,000 de millones de pesos y del cual ya se había pagado 1,000,000 de millones de pesos. Imagínense 1,000,000 de millones de pesos, casi pues 1,000,000 de casas de a 1,000,000, 1,000,000 de casas. De ese tamaño estaba estos gobiernos. Pues de acuerdo con López Obrador, eso fue lo que se gastó. Pero pues hay algo más que también hay que adjudicarle a Ernesto Zedillo Ponce de León y no es precisamente la privatización de los trenes, el desmantelamiento de la red ferroviaria de México, lo que le otorga contactos de comunicación y progreso a un país. Pues este señor dijo, vámonos, el país no necesita trenes, el país necesita deudas. Así fue como funcionó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y pues no hay que olvidar también la masacre de Acteal. Eso es un tema el cual debería de seguir. Pues después vino una gran promesa. Perdón, aquí puse una foto
Aquí nuestro equipo de edición nos mandó esta foto, me pareció muy ad hoc, no por el personaje que está al lado del expresidente Vicente Fox Quesada, que la verdad es que yo no lo conozco, pero pues ahí tienen una expresión coloquial muy vulgar. Bueno, pues aquí Vicente Fox Quesada dice Andrés Manuel López Obrador que debe ser enjuiciado porque engañó al pueblo. La verdad es que por eso no puede ser enjuiciado. Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que está hablando de más, ¿no? A Vicente Fox, pues no engañó al pueblo, pues engañó a la gente que votó por él, ¿no? No a todo el pueblo. Hubimos mucha gente que no votamos por Vicente Fox y además, pues lejos de apoyarlo, pues era visto con mucha animadversión. Y bueno, pues no, el engaño al pueblo no es un delito. Dice Andrés Manuel López Obrador que llegó con el esfuerzo de muchos mexicanos a ser presidente de la República. Recordarán que Vicente Fox Quesada, pues decía que iba a sacar al PRI de los Pinos y después rogaba a la gente para que votaran por Enrique Peña Nieto, ¿no? Y después rogaba porque votaran por también priista el señor Meade, ¿no? Así de esa calaña es Vicente Fox Quesada. Pues Vicente Fox Quesada debería de ser enjuiciado desde mi punto de vista por el fraude electoral. El fraude electoral que él ha confesado que pues emitió en ayuda a Felipe Calderón Hinojosa. Y hay otra cuestión, una cuestión delicada que tiene que ver con actos de corrupción de sus hijastros. Los hijos de Marta Sagún, pues en el sexenio de Fox se hicieron multimillonarios con un terrible manejo de influencias que operaba su madre, la señora Marta Sagún, que en realidad dicen que era la verdadera gobernante de México, mientras Vicente Fox se la pasaba dopado con Prozac o con marihuana. Lo de marihuana no lo dicen porque la consumiera, seamos honestos, sino porque se dice que Vicente Fox tiene mucho contacto con sembradores de marihuana, lo cual todavía no es legal. Así que pues también por ahí podrían enjuiciar a Vicente Fox. Y bueno, también no hay que olvidar los crímenes de lesa humanidad contra el magisterio en el 2006 en Oaxaca. Y bueno, pues ya les hablé del fraude electoral que llevó a la presidencia a una de las personas más oscuras, a un psicópata llamado, miren esa risa, a un psicópata llamado Felipe Calderón Hinojosa. Dice Andrés Manuel López Obrador, como ya les platiqué, él va a votar en contra, más bien ni va a ir a votar para que se enjuicie a estos personajes, pero sí nosotros lo podemos hacer. Dice que lo podríamos señalar porque desató una guerra, que declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Había instrucciones, dice Andrés Manuel López Obrador, de rematar a heridos, y ahí están los datos de muertos en nuestro país, que se convirtió en una gran fosa clandestina, en un gran cementerio. Los niveles de letalidad son muy altos por este tipo de enfrentamientos, donde esta persona que de una manera patológica utilizó al ejército mexicano para cumplir sus más primitivos deseos de ser un soldadito de plomo, pues bueno, eso le costó la vida a muchísima gente en el país. Y no es que le haya declarado la guerra al narco y por eso quisiera pasar como un héroe, como él lo hace aparecer Felipe Calderón Hinojosa. En realidad no es eso, no nos chupamos el dedo, sino fue que apoyó junto con el ejército, porque él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, apoyó al cártel del Golfo, al cártel del Chapo Guzmán. Su gobierno criminal es responsable de una crisis humanitaria de las peores en los países de Latinoamérica que hayamos padecido en los pueblos, repito, de los países de Latinoamérica. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura de miles y miles de personas fue lo que dejó el gobierno de este presidente espurio, que no ganó la presidencia de la República, sino que se puso haiga sido como haiga sido, es la frase que se le acuña a este personaje que, pues la verdad, es muy cínico. Así como su alianza con el cártel de Sinaloa, pues a través de
de este personaje también oscuro que fue el jefe de la seguridad en México. Hablo de Genaro García Luna, que en este momento ya no duerme en el país, él está durmiendo en Estados Unidos. No sé si duerma bien, lo que sí es que está encerrado durmiendo allá, ya no se le permite salir a ningún lado. A Genaro García Luna me refiero, el jefe de Genaro García Luna, no hay que olvidar nunca, el jefe de Genaro García Luna era Felipe Calderón Hinojosa, él era su jefe, no hay que olvidarlo. El operativo Rápido y Furioso y la iniciativa Mérida fue otro de los temas a los cuales se le puede enjuiciar a este sonriente expresidente que anda muy activo en la política en México, queriendo posicionar a su esposa en un cargo, ya lo logró. Ya Margarita Zavala, quien también se le adjudica haber protegido a su prima en el asesinato de niños en la guardería ABC, y digo asesinato porque fue una situación, una tragedia que pudo haberse evitado y además se dice que fue provocada porque querían destruir ciertos documentos que estaban guardados en una bodega aledaña a esta guardería, la cual era propiedad de una prima de Margarita Zavala, esposa de este expresidente de la República. Por lo tanto, pues la estela de luz, pues es peccata minuta, ¿verdad? Este edificio o esta cosa que pusieron ahí en Reforma para recordarnos todos los días de la grave corrupción que ocurre en México y también por el caso de Brecht, pues ya sería hacer leña del árbol caído, de verdad. Y qué decir del fraude electoral del 2012 y bueno, otras chuladas de este personaje. Y vayamos con el último presidente priista. Qué bonito se oye, ¿verdad? El último presidente priista. Ojalá que podamos decir eso en los próximos 155 años luz. Bien, pues Enrique Peña Nieto, dice Andrés Manuel López Obrador, que debe ser enjuiciado por los actos evidentes de corrupción. Son evidentes los actos de corrupción. Hablemos, por ejemplo, de su casa, la Casa Blanca, la casa en las Lomas de Chapultepec, ¿no? Donde fue un escándalo mayúsculo, donde, bueno, pues el presidente no renunció, mandó a su esposa ahí a aclarar que esa casa no fue producto de la corrupción, por supuesto que no, sino que esa casa ella lo había comprado con el dinero que ganaba en las telenovelas. Ya ven que todos los actores, a quien les mando un cordial saludo a mis amigos actores que trabajan en Televisa, pues todos ellos son multimillonarios, por supuesto, por las millonadas que les paga Televisa, por supuesto que sí. Así salió a decir Angélica Rivera, que fue la esposa. Ya no es esposa, solamente lo fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue como un acuerdo o una renta de poderes civiles, fue algo así. Bueno, pues ahí está Enrique Peña Nieto, acusado de evidentes actos de corrupción o de los posibles actos de corrupción en los cuales se puede indagar. Y no olvidemos que está como testigo protegido actualmente el señor Lozoya, que no está en la cárcel, donde debería de estar, sino ha de estar en su casa ahí con la promesa de les voy a decir todas las tropelías de Enrique Peña Nieto. Total que no sé si haya dicho algo, el tema es que él goza de impunidad, Enrique Peña Nieto goza de impunidad y Videgaray goza de impunidad. Así está el tema. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador se está equivocando. Pues debería de apoyar esta consulta, por supuesto, ir a votar y promover que se enjuicien a estos personajes. Y bueno, también está el tema de Enrique Peña Nieto, donde se sobornaba a los diputados en esa época del PRI, del PAN y del PRD para que votaran en un clan que se llamó Pacto por México, que fue el antecedente de la actual alianza Va por México, donde se juntan los tres partidos que tenían un gran arrastre electoral y bueno, pues ellos se juntan para dañar mucho más al pueblo y dijeron, oye, pues ya vendimos muchísimas paraestatales, ¿por qué no regalamos Pemex? ¿O por qué no regalamos la Comisión Federal de Electricidad? Entonces nos enjaretaron una de reformas estructurales donde dijeron, no hombre, la luz va a bajar la gasolina, eso de los gasolinazos ya se terminó, puras mentiras. La verdad es que solamente nos quitaron nuestro patrimonio, el cual se había ido construyendo durante muchos años y el cual había nacionalizado un gran presidente, el presidente Lázaro Cárdenas del Río. El último presidente que merece el honor de ser llamado presidente.
Y si no están de acuerdo, díganmelo en el chat. Muy bien, pues Enrique Peña Nieto pues también empezó a repartir lana ahí a los senadores, a los diputados para que aprobaran su reforma estructural. Y también pues hay crímenes de lesa humanidad como el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya y múltiples casos, como ya les había dicho, de corrupción. También la compra de agronitrogenados, donde también está inmiscuido el señor Videgaray, al cual ya le congelaron, ya lo imposibilitaron para que pueda ocupar un cargo público en México en los próximos 10 años. Yo lo hubiera imposibilitado para toda la vida, ¿no? Pero bueno, se dice que hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto, porque este último pues le permitió a Andrés Manuel López Obrador ocupar el cargo de la presidencia. No lo sé, puede ser, sin embargo, pues se está menospreciando a los 30 millones de votantes que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, como si la decisión de un solo personaje, en este caso Enrique Peña Nieto y su manada de rapaces gobernantes, pues impidiera la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no fue así, yo creo que les dio temor ahí, porque el poder político tiene una fuerza, el poder económico tiene otra, pero el poder social, pues aguas con eso, aguas con eso, porque no está el horno para bollos. Le llaman el tigre, ¿no? Que no despierten al tigre. Y bueno, también hay otro acto de corrupción que se acaba de ventilar, donde los hermanos Álvarez Morfi Alarcón de los laboratorios imperiales Pharma se convirtieron en los principales distribuidores de medicinas en el país. Esto se dice que son prestanombres de Enrique Peña Nieto. Esta compañía en el 2018 dejó de vender vacunas, con lo que provocó un desabasto de la vacuna triple viral para el sarampión, la rubiola y las paperas, que afectó a más de 750,000 niños. La empresa de los Álvarez Morfi Alarcón, prestanombres de Enrique Peña Nieto, llevaban 3 décadas vendiendo vacunas a los gobiernos y tuvieron un crecimiento exponencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Función Pública multó con 1,124,000 pesos e inhabilitó a los laboratorios Pharma por presentar información falsa, por ganar contratos de la Secretaría de Salud. Entonces ellos hicieron berrinche y sabotearon la entrega de vacunas. Muy bien, pues la logística, ya habiendo repasado a estos personajes, bien, pues la logística que se va a llevar a cabo, la logística de votación, pues será con motivo de esta jornada de consulta popular. El Consejo General del INE aprobó extender la vigencia, por ejemplo, de la credencial que terminaba en 2019 y 2020, se extiende hasta el 1 de agosto para que si ustedes tienen credencial 2019-2020, no se preocupen, van a poder ir a votar, que se enjuicie a estas personalidades. El INE ajustará el modelo a parámetros mínimos necesarios, dice el INE, pues, que por un lado permitan garantizar a los derechos de la ciudadanía y su involucramiento de estos mecanismos de participación ciudadana. Y por otro lado, pues desahogar los trabajos con las economías con las que se cuente con el instituto. Básicamente lo que dice el INE es que no tiene dinero para hacer esta consulta. Y así lo dijo Ciro Murayama, quien señaló: estamos ante una novedad, que es la primera vez que se echa a andar una consulta popular, pero también estamos frente a una excentricidad, dice Ciro Murayama, ¿no? Donde se van a gastar donde se van a convocar a 94 millones de electores. Si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues imagínense dónde está la excentricidad, según dice Ciro Murayama, que es el protector, el secretario, el patiño del otro delincuente electoral, que es Lorenzo Córdoba, a quien no le conviene para nada que se abra un juicio, pues va a salir totalmente raspado. Bien, pues pues estas personalidades y la gente del INE pues gastan mucho dinero en restaurantes, en sus lujos, en vinos, y pues la verdad es que sí, deberían de tener dinero para esta consulta, no se hagan. Les voy a presentar el testimonio de un actor mexicano, mejor conocido por hacer películas como El Infierno y otras películas de corte político. El actor Damián Alcázar, quien se refiere a esta consulta de esta manera. Escúchenlo.
Amigos y no amigos. El pueblo de México tiene la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es llenar un formato, es un pequeño esfuerzo que podría darle a la sociedad mexicana, de aquí en adelante, las posibilidades de realmente llevar el mandato del país. Los políticos tienen que estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, al servicio del país. Es posible que no se pueda llevar a la cárcel a los expresidentes, hayan hecho lo que hayan hecho, porque hay muchos candados, hay muchos magistrados y muchos jueces corruptos, amigos de ellos, pertenecientes a los partidos que han estado en el poder. Entonces es muy difícil, pero ellos tienen que saber que el pueblo sabe perfectamente que fueron tramposos, ladrones, que se beneficiaron, salieron millonarios, ellos y sus pequeños grupos cercanos, y que despojaron al país y que lo tienen sumido en la violencia y en la pobreza. Deberíamos, independientemente de tu filiación o de tus simpatías políticas, no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, necesitamos políticos decentes, honrados, trabajadores. Eso es lo que necesita un país. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Esta es nuestra oportunidad. Pues yo la verdad estoy de acuerdo con este actor. No sé qué otra película haya estado Damián Alcázar. Yo lo recuerdo en la película del infierno, pero al parecer tiene otras películas que son de corte político. Yo la verdad conocí a Damián Alcázar en teatro y es un excelente actor. Yo donde estoy de acuerdo con este actor es que sabemos claramente que va a ser muy difícil que estas 5 personalidades vivan en la cárcel. Va a ser muy complicado. Ya vieron el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde todo el aparato sistémico corrupto pues se unen para apoyar a este gobernante presuntamente aliado con el narcotráfico, y bueno, lo encapsulan y le dan protección. Imagínense si quisieran encarcelar a Carlos Salinas de Gortari, toda la bola de lambiscones ahí que pondría su pecho delante de él para que no lo tocaran las leyes, ni mucho menos las prisiones. Veo muy difícil, pero es un ejercicio que hay que actuar, es un ejercicio que nos permite tomar una decisión y demostrarles que aunque por parte de la ley, de la legalidad, o de estos manejos del derecho, que no de la justicia, pues ellos pueden seguir andando libres, pues que sepan que hay un repudio por parte de la ciudadanía, por parte de la población, que no nos tragamos el cuento de que son unas blancas palomitas. Recordemos, el poder político está supeditado en cualquier país al poder económico. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador no tiene el poder total en México. Está por encima de él el poder económico. Y esto lo podemos ver en múltiples casos a nivel internacional. Si no, revisemos qué está pasando con Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde Estados Unidos le ha hecho un embargo económico, un bloqueo económico, y que no le permite salir adelante a este país. Recordemos hechos tan lamentables como golpes de Estado, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde si al poder económico no le conviene el gobernante, pues nada más lo matan y lo quitan, porque el poder económico es lo que realmente pesa. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo oposición. Le duela a quien le duela. Andrés Manuel López Obrador es oposición todavía, por lo tanto, pues su comportamiento, que además él tiene una amplia experiencia en la parte de la oposición, Andrés Manuel sigue siendo un excelente liderazgo en temas de oposición, en este caso ya no contra el poder político y económico, sino solamente contra el poder económico, que tiene, por supuesto, a varios alfiles, lacayos ahí en el poder político. Bien, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con el siguiente tema, que tiene mucho que ver con la corrupción, que es el asesinato del extraordinario periodista Manuel Buendía. Regreso en un momento.